Señor secretario. Señor presidente, corresponde seguir con los servicios del Ministerio de Desarrollo Social que están pendientes, que si no me equivoco son Senama, CONADI y Senadis. ¿Usted está usando lentes o es nuevo esto? Habitualmente no lo uso. Ah, ya. Pero soy aquí. Ya. Solo una pregunta, me sorprendió. Ah, pero es que es la primera vez que te veo con lentes. Ah, ya, ya. Para todo, para no caerse. Ya, vamos entonces, señora ministra, le damos la palabra, para no tropezarse. Ya, vamos con, ¿cuál servicio? Quedamos con una información pendiente, ministra, ¿la mandaron? Pregunta. Sí. Presidenta, la información traemos las respuestas que eran las de niñez, las traemos en una minuta para contárselas y se va a conectar el director del servicio para poder exponerlas. Ok. Pero la idea ahora es partir con CONADI y después Senama y después Senadis, esa es nuestra propuesta. Subsecretaria. Partimos entonces. Con nadie entonces. Ya. Oye. Que no se quejen después, usted es la culpable. Ya, que me hizo echarme, entonces estoy así. Ministra, usted dice. Sí, está conectando la presentación. Ah, ya. Ya, ¿Te pudiste conectar? sí, ya. ¿Y le puedo mandar los gobiernos regionales esas notitas? Sí. La 17. Ahí no le había dicho que tenía sesión. Estamos con la presentación, así que puedes partir. Gracias. Bueno, primero que todo saludarles por su intermedio, Presidenta, justamente lo que voy a exponer yo y acá en compañía también de los directores de servicio van a ser los 3 servicios restantes, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el Servicio Nacional de Discapacidad y por último el Servicio Nacional del Adulto Mayor. ¿Ya? Vamos a partir por CONADI. En el caso de CONADI, como podemos observar en términos generales, ahí está cada una de las líneas programáticas. CONADI tiene solamente un programa presupuestario. Ya tiene comprometido al 31 de julio el 78,4% del total de su presupuesto y ejecutado el 49,8% del presupuesto. Sin duda, entre el 31 de julio y la fecha, también hay un avance más que puedo pasar a detallar en cada una de las líneas y el desarrollo. Quizás algunos énfasis y después darle la palabra al director. Para el presupuesto de este año nosotros teníamos algunos desafíos. Por un lado, poder avanzar en la implementación de todo lo que tiene que ver con las líneas asociadas al Fondo de Desarrollo Indígena e instrumentos cofinanciados al apoyo del desarrollo indígena. Nosotros vemos en relación a la ejecución del año 2023 un avance mucho más rápido del proceso de ejecución y también del compromiso de gasto y vemos que se van a poder desarrollar tanto en las líneas programáticas de fomento a la economía indígena, el programa de gestión social indígena y además los programas de apoyo a las mujeres indígenas denominado Kume Mognen Pusomo. Además, aquí le voy a dar la palabra al director para que nos pueda precisar, pero justamente este último es un programa específicamente orientado a la economía, a la autonomía económica de las mujeres que busca de zonas rurales, que permita poder apoyar el financiamiento de algunos negocios, el proceso de especialización también y de capacitaciones para poder fortalecer sus emprendimientos. La segunda línea de trabajo también que tiene la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es el Fondo de Cultura y Educación Indígena. Hasta el momento
momento tenemos un 27,5% de ejecución y está asociado a dos líneas. Por un lado, el Fondo de Cultura y Educación, donde se están desarrollando y avanzando en los procesos de inmersión y nidos lingüísticos. Se ha pensado también dentro del fomento y el diseño de las lenguas poder avanzar en el desarrollo de nidos lingüísticos, esto también en coordinación con el Ministerio de Educación. Y por otro lado, también estamos avanzando en la línea de protección del medio ambiente y recursos naturales. Hola, ¿cómo está? Y en ese contexto vemos que los procesos de ejecución no van a tener ningún inconveniente de poder ejecutarse en los tiempos y en plazos establecidos, entendiendo ya el nivel de compromiso que habíamos desarrollado. Por otro lado, una de las líneas fuertes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena tiene que ver con el Fondo de Tierras y Aguas, y ahí, como podemos observar en la línea 043, si se fijan en la tercera columna, ya hay un compromiso de ejecución presupuestaria del 75%, y aquí hay un avance a la fecha del 21,5%. Hoy, al 3 de septiembre, hay un avance mucho más sustantivo porque durante el mes de agosto justamente pasaron varios procesos de compra de tierras a la toma de razón de Contraloría que ya nos permiten poder asegurar la ejecución del 100% del Fondo de Tierras y Aguas. Además, por favor, subsecretaria, disculpe, senador senador. Durresti quiere hacer una pregunta. Sí, en el Fondo de Tierras y Agua, lo que sería importante que usted nos hicieran una desagregación por regiones, conocer dónde y provincias en lo posible. Perfecto. Si le parece, senador, voy a terminar con la exposición y le voy a dar la palabra al director para que podamos hacer el doble clic justamente en el fondo. Y también en el caso del programa de Chile Indígena o programa de acción territorial, que lo que tiene como función es poder desarrollar iniciativas territoriales, también podemos hacer la distribución en cada uno de los territorios que están desarrollados y cómo ha sido esta ejecución. Recordemos que este programa funciona a través de ciclos en función de la postulación de programas que realizan las mismas comunidades y que permiten avanzar en el despliegue de iniciativas que apuntan al desarrollo territorial, pero también de las comunidades indígenas. Dicho esto, le voy a dar la palabra al director para que pueda profundizar en la distribución actual de los fondos de tierra y agua en función de cada uno de los territorios. Director, ¿estás por ahí? Sí, subsecretaria, muchas gracias. Gracias. Paso por su intermedio, presidenta, a contestar la pregunta que se hizo. Y quiero comentar que en el Fondo de Tierra y Agua tenemos las líneas 20A y 20B, y imaginando que se refiere a la línea 20B, que es el mecanismo de solución de problemas de tierra, lo que tenemos este año es una proyección de 16 compras a comunidades, más 4 compras producto del acuerdo con la familia Lemun y las obligaciones que ha adquirido internacionalmente el Estado. Se concentran principalmente por una cuestión cuantitativa de presencia indígena mapuche en la Araucanía, donde tenemos una decena de compras y el resto están en Tirúa, en Arauco, Biobío, y también en los ríos y los lagos. El porcentaje mayoritario está en la Araucanía, tenemos una compra en los lagos, tenemos una compra en Tirúa y tenemos una compra en los ríos. Esa es la distribución general, presidente. En la PPT que tienes está. Sí. Está acá, mira. Esta. La que sigue a esa. La 15. No. No. A ver, préstame. Présteme. Tenemos un problema con las páginas del colega. Sí, pásale otra copia porque este tiene un problema. Algún problema tiene, este no sirve. Pero que pásame el otro para que lo veas, página 15. ¿Se ofrece la palabra, colegas?
Ahí está. Sí, senador. En esa misma descripción, me interesa particularmente requerir más antecedentes sobre Valdivia. Me imagino Valdivia es la región, se habla de ley vigente 1.338 millones, presupuesto, monto comprometido 1.301 millones, porcentaje comprometido un 97 y monto ejecutado solo 33 millones. Me gustaría tener más claridad sobre aquello. Sí. Identificar además cuáles son las tierras, cuáles son las aguas adquiridas. Yo al menos no las conozco y soy senador de esa región. Claro, senador. Por su intermedio, presidenta, antes de darle la palabra al director, efectivamente para explicar esta tabla está la denominación de la asignación con una referencia territorial, pero efectivamente habría que ver a qué comuna, zona, localidad y también bajo qué familias también corresponde cada una de estas. Y la diferencia entre el porcentaje comprometido es cuando ya está avanzado el desarrollo de la compra versus lo ejecutado, que es la cual se produce cuando ya está la toma de razón de Contraloría. Entonces le voy a dar la palabra al director. Sin perjuicio de ello, nosotros le podemos hacer llegar a la comisión el detalle de cada uno de estos y también el estado de tramitación que está, tanto en aquellas que están ya ingresadas a Contraloría, aquellas que ya salieron, para poder explicar también la diferencia entre el porcentaje comprometido y el porcentaje ejecutado. Le damos la palabra al director. Muchas gracias por su intermedio, presidenta. Paso a contestar. El cuadro que estamos viendo acá en pantalla es un cuadro que aúna el Fondo de Tierra y Aguas completo con sus diferentes líneas, no solamente el mecanismo del 20B. Está ahí junto al mecanismo del 20A, que son compras directas, que este año todavía no se ha sacado concurso, se proyecta para el último trimestre, y el mecanismo del 20C, que es adquisición de derechos de agua y apoyos de riego. Por lo tanto, está mezclado todo. En la respuesta anterior yo me referí exclusivamente al mecanismo del 20B, que es la restitución territorial, y donde la compra que hemos concretado en la región de Los Ríos está en la comuna de Lanco y se refiere a la comunidad Antigüe Centro, con 503,8 hectáreas y una inversión de 5.352 millones. Estimado senador, no sé si va a esperar la información detallada que han comprometido. Sí, que eso es solo una compra, Antigüe Centro, eso es al lado de Malalhue, pero no hay ninguna otra adquisición, no hay ningún otro predio que se esté trabajando. Hay decenas de reclamaciones de comunidad, entonces me llama la atención la escasez. La provincia del Ranco tampoco está representada acá, las comunidades con mayor presencia de población indígena, Panguipulli, Lago Ranco, Futrono. Entonces me encuentro que es escasa la información. Bueno, por su intermedio, presidenta, senador, sí. Por eso, si le parece, nosotros le podemos hacer llegar cada uno de los detalles, porque hay varios procesos que están en curso y esto también implica varias etapas, ¿no? Primero, el levantamiento del requerimiento, después la evaluación de la factibilidad, después el ajuste de convención de precios, después la definición del proceso, la definición del precio que se presenta a la toma de razón y posteriormente ya el proceso de cierre de todo ese ciclo. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es justamente poder enviar y remitir la información respecto al estado actual de las compras, y nuevamente le puedo dar la palabra al director para que pueda decir también si hay otros procesos que están, por ejemplo, en proceso de definición o acuerdo de precio, que muchas veces no quedan expresados en el presupuesto porque estos ya están avanzados respecto de los comprometidos, es decir, que van a tener alguna viabilidad de poder ejecutarse, lo que no implica que sea toda la demanda o todos los procesos de tramitación que tenga respecto a los procesos de compra de tierras o restitución que se estén desarrollando a través de este fondo. Entonces le voy a dar la palabra, pero efectivamente, como usted bien señala, pueden haber otros procesos que estoy justamente en etapas anteriores, más no necesariamente ya en procesos de compromiso porque no han llegado a acuerdo de precio o estén en otras etapas previas, más y sí, exactamente, de tasación u otros, y puede ser que en ese proceso también esté. Entonces, si le parece, le doy la palabra al director para que pueda profundizar. Sí. Y luego sí, tiene la palabra y luego la diputada Nullado. Gracias, senador.
Director. Muchas gracias por tu intermedio, señor presidente. Paso a contestar. Efectivamente, para la proyección de este año, la compra que se proyecta en Los Ríos es de Antigua Centro por los montos y hectáreas que he indicado, sin perjuicio que hay por lo menos una docena de casos donde tenemos los procesos avanzando. Y aquí quiero explicar un poco cómo se llega a la etapa de compra. Se prioriza por antigüedad de la reclamación y ahí la mayoría de las reclamaciones son de la Araucanía por una cuestión cuantitativa y arrastran más de 25 años de procesos. Y lo segundo es que esas comunidades que tienen el informe jurídico administrativo o aplicabilidad, lo que hacen es que tienen que pasar a presentar sus predios y alcanzar una negociación que llegue arriba a un acuerdo positivo. Y en esos procesos de los que llegan a esa última etapa, se eligen los que están en condiciones de avanzar. Esa lista se envía todos los meses a Contraloría con la lista de los predios más antiguos que están en esta etapa final, y es precisamente ahí donde por antigüedad queda subrepresentada la región de Los Ríos y la región de Arauco y Los Lagos, en atención a que el grueso de la demanda antigua que tenemos es de la Araucanía, donde evidentemente partió la demanda del 20B a partir del año 97 y con aplicabilidades desde el año 2000. Esa es la explicación y por eso tenemos subrepresentados los presupuestos y en virtud de la normativa presente a las regiones que se indican. Gracias. Le damos la palabra a la diputada Emilia Nullao. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, subsecretaria y al director nacional de la CONADI. Como diputada, pero más que diputada, como comisionada, he tenido la oportunidad de escuchar los territorios del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Y precisamente en la región de los ríos, en el cual el presidente y senador ha preguntado, como así también en los lagos y en el Biobío, ellos consideran, por su intermedio, presidente, que ha habido una muy baja ejecución presupuestaria de ello, porque el presupuesto que se ha definido es insuficiente para poder apoyar a las comunidades, pero es una definición que no tiene que ver con la situación que ha manifestado el director, sino que tiene que ver con una situación de la decisión de las autoridades que tuvieron al cargo de la compra, porque la mayoría de las compras está prácticamente centralizada en Temuco, por lo tanto la Dirección Nacional es que lleva a cabo todos los procesos de compra. Pero es injusto con el presupuesto que se compra a los ríos, el presupuesto que se le adquirió a los lagos, el 2.5% es insuficiente. Ahí hay comunidades que tienen una demanda durante mucho tiempo y que tienen la aplicabilidad y que perfectamente pueden pasar con los antecedentes que señaló el director. Pero lamentablemente, presidente, aquí también se ve un desequilibrio prácticamente en la ejecución del presupuesto. Sabemos que es precario, pero atendiendo la situación, la Dirección Nacional tiene un 16% Temuco, pero la Dirección Nacional tiene un 29,8%, significa que estamos casi en el 46%, y me gustaría que se aclarara de parte del director cuando dice Dirección Nacional, el 29,8% a quién se le compró. ¿Es Temuco? ¿Es la Araucanía? ¿Es qué territorio? ¿Qué región? Y he tenido también los reclamos de los directores regionales y las directoras que dicen ojalá a la señora ministra, cuando se define el presupuesto para la adquisición de tierra, se debe incrementar más. Y la proyección del 2025 debiera estar dado también en las señales de este gobierno con la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que se va a entregar este informe en el mes de noviembre, pero eso significa que con este presupuesto los 87.000 millones es insuficiente. Por lo tanto, yo me imagino que la proyección tiene que estar superior a la duplicación o será 3 veces. Me gustaría también conocer aquello, presidente, pero hay una injusticia con las demás regiones. No sé si entendemos la situación, nos han dicho los directores de la Araucanía, pero también la región de los ríos, la región de los lagos, el Biobío, tienen demandas que son desde el año 2000 y tanto, y todavía no se le ha comprado 2004, 2002.
Por ejemplo, el caso de las Maicolpi Río Sur en San Juan de la Costa, son antiguas y se le tiene que dar continuidad, así también como las comunidades que están en el sector cordillerano de la provincia de Osorno. Por lo tanto, yo espero que la ejecución presupuestaria de 2025 se ajuste también a la demanda que se tiene en porcentaje de cada una de las regiones. No sé si se estaba tratando de darle mayor respuesta al director de la CONADI, que hoy día es candidato a gobernador. Tengo mis inquietudes porque también uno no pudiera hacer uso solamente concentrarlo en una región, entendiendo que la demanda de las demás son precisamente tan necesaria como la que se podría equilibrar. Entonces, a mí me gustaría ver el incremento 2025. Esa es mi razón por la cual estoy acá, presidente. Gracias. Gracias, diputada. Me deja con más dudas y más inquietudes. Valdivia 2,5. Dirección Nacional 29. San Pedro de Atacama 56%. Sí, pero mire, más que precisar, me gustaría insistir, reiterar en Valdivia, y me preocupa lo que dice la diputada respecto de candidatos que utilicen fondos de CONADI. Creo que eso es tremendamente grave. Tenemos suficientes problemas y tardanza en la adquisición de predios como para que esto quede teñido con una situación, y creo que la diputada Nullao es más que autorizada en este tipo de situaciones. Yo lo que le pediría, por su intermedio, subsecretaria, el detalle de las adquisiciones. Aquí se tiene que respetar el orden, la antigüedad, y por lo mismo un 2,5 en la región de Los Ríos, en Valdivia, me parece insostenible. Entonces, junto con esta exposición de Antilhue Centro, la adquisición de este predio, me gustaría saber cuáles son las que están pendientes y cuáles son principalmente las de la Araucanía que se están adquiriendo, en función de qué y en función de, comparado con otras regiones. Veo Osorno, que es región de los lagos, un 2,5 igualmente. Por su intermedio, presidente, dos cuestiones. Bueno, primero, de todas maneras, comprometernos para hacerles llegar la información que ustedes nos solicitan. Sin duda también, de todas maneras, diputada, vamos a contribuir y hacer eco de las conclusiones de la Comisión para la Paz y Entendimiento y los efectos que puede tener también en el desarrollo de la CONADI y en la distribución del fondo. Sabemos que es parte importante de la discusión que se está llevando en la Comisión, tiene que ver con estas materias, y por tanto todo lo que resulte de ahí también tiene que tener resonancia en la definición del presupuesto 2025, y estamos también en coordinación para poder empezar a trabajar en ello. Entonces, cuando hagamos la presentación del 2025 también podemos dar luces. Sin duda poder entregar la información que nos solicita, presidente, pero quizás establecer dos cuestiones a modo de precisión en términos de la lectura de esta tabla. Por un lado, señalar que la última columna de ejecución es solamente el estado actual de la ejecución de lo comprometido. Es decir, puede ser que ya estemos en proceso de tramitación por toma de razón de Contraloría, por ejemplo, pero no necesariamente haya estado ejecutado. Entonces eso lo podemos distinguir, porque creo que es relevante poder entender por qué hay avance en algunas ejecuciones y por qué en otras está más retraso. Pero además vamos a complementar con la información respecto a cuáles son los criterios sobre los cuales ingresa el orden de prelación en la solicitud y de cada una de las asignaciones, porque justamente, como bien señalaba el director, en algunos casos tiene que ver con la temporalidad desde el cual se empezó a instalar el requerimiento, y esto hace que tengan un orden de prelación temporal, y como ya había señalado también el director, particularmente en la zona de la Araucanía hay mayor concentración porque hay requerimientos de mayor data. Pero todo eso lo podemos entregar con información para que se puedan despejar las dudas. No sé, director, si quisieras complementar algo a la luz de lo que presentaron el presidente y la diputada. Sí, el subsecretario, con los intermedios, señor presidente. Nosotros tenemos todos esos detalles, los podemos entregar sin ningún problema, ¿ah? Y está el detalle de las compras, las comunas, y lo de la Araucanía está cubierto en su gran mayoría por parte de las 32 comunas. Es bastante diverso la adjudicación de los subsidios 20B y la ejecución de este año. Por lo tanto, nos comprometemos a entregar ese detalle para no hacer una lista larga de cada uno de ellos ahora, subsecretario. Perfecto, esperamos, y queda pendiente entonces esa entrega. Diputado.
¿Alguno de los ríos? Presidente, es que aquí se ha argumentado que el porcentaje de ejecución del presupuesto es por la data del No, la cantidad. en el fondo usted me está diciendo que la cantidad asignada a Temuco es por la data y no la ejecución. Disculpe. Sí, disculpe, solamente para precisar, son dos cosas distintas. Para poder establecer qué requerimientos de tierras se priorizan, ¿ya? Uno de los criterios que se utiliza, entre otros, tiene que ver también con la data o la antigüedad de ese requerimiento. Entonces, si es que llega una solicitud ahora, va a tener menos prioridad que otra que llegó hace un par de décadas. Esa es una cuestión, ¿no? Pero para poder ver la distinción entre el avance de lo comprometido y lo ejecutado, muchas veces de esa diferencia, que en el caso, por ejemplo, de Los Ríos pasa de, permítanme regresar, ¿no? Pero del 97,2% a un 2% de ejecución tiene que ver con el estado de avance de la tramitación, como por ejemplo de la toma de razón de Contraloría. Yo les mencionaba al inicio de mi exposición que muchos de los avances que hemos tenido en la ejecución presupuestaria, particularmente esta línea, es producto de que, como señalaba el director, nosotros todos los meses hacemos entrega a Contraloría de los avances y Contraloría nos va acompañando en el proceso de toma de razón para que se hagan efectivos. Una vez que se hacen efectivos, pasan a ser ejecutados y reconocidos dentro de los porcentajes comprometidos. Entonces son dos cuestiones distintas. Uno el orden de priorización, que después deriva en la tasación, el acuerdo de precios, etcétera. Después se presenta a Contraloría y después ocurre todo el proceso de tramitación. La diferencia entre lo comprometido y la ejecución tiene que ver con esto último que yo señalo. Diputado. Me cuesta entender esta explicación cuando estamos hablando de dineros asignados a la ley de presupuestos. En la ley de presupuestos se asignan dineros en base a lo posible ejecutar durante el año y eso es porque existen los proyectos con la data suficiente y en condiciones de ser comprados. Podríamos discrepar que se llegue a un precio más caro, más bajo y podría ser distinto. Pero cuando durante la ejecución del año, o sea, ya Temuco tiene un presupuesto más alto que el resto, entiendo las razones, pero Temuco tiene una ejecución mucho mejor que el resto. O sea, y esa es la discusión y la diferencia importante. ¿Por qué tenemos en una zona mucho mejor fluidez? Y lo que nos dice la diputada Nullao es, bueno, ahí, cuidado, el candidato a gobernador era el director de la CONADI. Entonces, no vaya a ser que nos terminemos encontrando con que fluye más rápido donde hay un interés político y no fluye en los lugares donde hay menos interés político, que para el caso sería Valdivia, Isla de Pascua, donde hay mucho menor ejecución de un presupuesto aprobado. Porque, insisto, no podemos justificar la ejecución del año de la ley de presupuesto según la antigüedad del proceso. Eso tiene que ver, o se estudió cuando se conformó la ley de presupuesto, cuando se pidió la plata a la ley de presupuesto, sabíamos que eso sí se podía ejecutar en el año. Y eso es lo que llama la atención, porque en un lugar avanza más y en otro lugar avanza menos. Subsecretaria, insisto, reitero, estos números al menos a mí me llaman la atención. Yo tampoco comparto con el criterio que usted dice que es la antigüedad. En todas partes hay antigüedad. La ley partió igual en todo Chile. Entonces, que usted me diga que hay más antigüedad en la Araucanía, no lo entiendo. Y no quiero ser exagerado en petición de antecedentes, pero no creo, y aquí está Emilia, que nada más antes de ser diputada fue consejera y creo que es una voz autorizada y conocedora de esto, nos podrá decir que las comunidades de Osorno, de Puyehue, de Puerto Octay, de San Juan de la Costa, están en la misma antigüedad que la Araucanía. Y le puedo decir en Los Ríos lo mismo y otras regiones. Entonces no me satisface la información que usted señala de que comenzaron antes o que hay más antigüedad. Puede haber más cantidad, eso podría ser, cantidad, pero antigüedad no puede ser un variable y ojalá que esa variable no sea un rédito político porque de candidato está un exdirector de la CONADI. Eso no puede ser. Entonces yo lo que le pido claridad o que usted rectifique esa situación de la antigüedad que, insisto, reitero, no es un argumento que explique estos números. Subsecretaria. Presidente, por su intermedio,
yo creo que para poder despejar la duda, nosotros vamos a remitir la información de cada una de las compras con el estado actual, con la fecha, la distribución, para que de alguna manera se pueda despejar de manera muy clara y que pueda estar también informado cada uno de los procesos y sobre todo en la línea de lo que se preguntó, también poder identificar cuáles son los avances que se han tenido y que se proyectan tener respecto a la ejecución de esta línea, y con eso podemos tener información muy específica para cada una de las regiones y para cada uno de los territorios. Le pediría inmediatamente, Emilia, le pediría entonces que también en esa información nos dé la data de antigüedad, para ver De todas maneras, presidente. si su argumento De todas maneras. se condice con eso. Reitero, la antigüedad es igual en todo Chile. No hay una antigüedad mayor en la Araucanía. No podrán haber temas históricos, pero desde el punto de vista de la demanda, del planteamiento, la ley comenzó en todas partes al mismo tiempo y están instaladas la antigüedad proporcionalmente en cada territorio. Si solamente... no, espérense, me pidió la palabra la diputada Nuñao. Presidente, en esa línea yo considero que sería importante solicitar cuánta es la demanda que se tiene en estas 4 regiones y su antigüedad. Ahí nos vamos a dar cuenta efectivamente cuánto se compró, porque estas compras están centralizadas, la compra de la Dirección Nacional de la CONADI, y no se priorizan las regiones. Entonces, por lo tanto, hay una decisión muy arbitraria de carácter nacional y que finalmente no responde tampoco a la realidad de las regiones. Por lo tanto, en la región de Los Ríos, la directora con el equipo debiera priorizar cuáles son las que están por ese orden de antigüedad, igualmente en la región de los lagos y en el Biobío. Y sin embargo es la Dirección Nacional que le llegan todos los antecedentes y ellos son los que compran. Y el proceso que explica el director y la subsecretaria claramente es así, pero el problema lo tenemos que nosotros debiéramos saber cuánta es la cantidad de presupuesto que requerimos para atender la región de los lagos. Son 10.000 millones, 20.000 millones, y esa distribución también tiene que estar en presupuesto en la región de los ríos y tiene que estar en el Biobío, no la concentración solamente en una región. Entonces, no porque la región, como dice el presidente senador, tenga más antigüedad, todas tienen antigüedad en cada una de las regiones, sino que lo que se tiene que disponer, señora ministra, por su intermedio, presidente, es el equilibrio de la pobreza. Si este es un ministerio que no le ha asignado mayor recurso a la CONADI, entonces también las comunidades todas se le tendrá que distribuir. Obviamente que para la Araucanía tiene que haber un porcentaje mayor, pero no casi llegando al 50% y los demás menos. Entonces esa es el reclamo que he tenido de los directores, las directoras y también de las propias comunidades, porque ellos dicen ¿qué minutos sí a nosotros nos responden la dirección regional de donde vamos a consultar que efectivamente nosotros podríamos estar en esas condiciones, pero lo está revisando la directora nacional y ellos definen con el equipo nacional que tienen a quienes le priorizan y a quienes les compran? Entonces también hay una situación de injusticia y desequilibrio, y eso debiera ordenarse. Gracias. Perfecto. Subsecretaria, para responder, se va a quedar usted con varias solicitudes, o mejor dicho, la CONADI, demos respuesta a eso y que nos hagan llegar la información requerida, lo mejor, lo más detallado posible y con las datas, con la antigüedad, porque la fecha... Claro, porque creo que quedó bastante bien explicado con la diputada Nullao que la decisión es santiaguina, es capitalina, al efecto de priorizar cuáles se compran, o pueden haber problemas legales, escrituración, problemas de... Uno entiende la demora, pero un poquito desequilibrada los guarismos que nos están mostrando. Por su intermedio, presidente, de todas maneras nosotros hacemos llegar justamente con la información que nos solicitan, solamente subrayar que tiene que ver con la antigüedad de la reclamación. Hacemos también eco de lo que señala la diputada, sobre todo de cara a lo del presupuesto 2025, de tal forma también que en las glosas que especifican las priorizaciones y las entregas también lo podamos considerar, así que va a estar toda la información tal como lo han solicitado. Perfecto. Si no hay más consultas sobre CONADI, pasaríamos a...
Senadi, si le parece, Senadi ministra. O subsecretaria. Sí, en servicios sociales tengo 5 de los 6 servicios, entonces se me extiende un poquito. Como les había anticipado, bueno, el segundo servicio que vamos a presentar el día de hoy corresponde al Servicio Nacional de Discapacidad, cuya ejecución al 31 de julio ha tenido algunos avances, ya está al 46,2%, principalmente el desarrollo de los programas vinculados del Servicio Nacional de Discapacidad están orientados en el subtítulo 24 a los programas primero de apoyo a las personas con discapacidad, tanto en la asistencia de apoyo al acceso a la justicia, como también algunos programas de inclusión, al desarrollo de iniciativas de inclusión territorial en conjunto con los municipios y, por cierto, a 3 programas que están también vinculados a los programas de cuidado que habíamos visto anteriormente en la Subsecretaría de Servicios Sociales, que tienen que ver con el programa de tránsito a la vía independiente, las residencias para personas con discapacidad y el programa de ayudas técnicas que corresponde a la entrega de sillas de ruedas, lentes, entre otras, tanto en la línea regular como también en la población priorizada del subsistema de seguridades y oportunidades. En general, hemos tenido los avances en función de lo planificado, están principalmente asociados al desarrollo de implementos de estos fondos durante el segundo semestre vamos a poder asegurar la ejecución de los fondos tal cual como se había establecido ya de cara a este segundo semestre. Quizás subrayar 2 cuestiones relevantes que formaban parte de este proceso. Una es el avance que hemos tenido en materia de adultos con discapacidad en residencias. Hemos tenido una revisión por parte de tanto de los cupos como también de las distribuciones de las residencias. Como ustedes pueden observar, ya hay un 81,2% de la residencia y esto va a tener una progresividad también que va a tener su correlato y esperamos así sea en el presupuesto del 2025 en pos de poder aumentar la cobertura y también revisar cuáles son las estimaciones per cápita. Varias organizaciones sociales nos habían señalado su preocupación por los per cápita y estamos trabajando en ese sentido. Y por otro lado, un par de cuestiones también para subrayar. Una, en términos de las ayudas técnicas, poder señalar que estamos estableciendo un circuito de revisión. Este año nosotros presentamos el primer catálogo de integración de ayudas técnicas. Hasta antes de esto, si una persona quería acceder a unas ayudas técnicas, tenía 5 instituciones y cada una de las instituciones la silla de ruedas se llamaba de manera distinta y por tanto se producía una demora muy significativa en la entrega. Por ejemplo, un niño recibía la silla cuando ya era adolescente y ese tipo de situaciones que impedían la oportunidad para poder asegurar la autonomía e independencia que permite una ayuda técnica se veía de manera más tardía. Ya contamos con un catálogo integrado de todas las instituciones públicas de ayudas técnicas que está disponible en la página Chile Cuida y estamos trabajando también junto con Senabas para poder pensar en la compra anticipada, pero además con el COMPIN para que el Registro Nacional de Discapacidad, que también muchas veces es diría dolor de cabeza coloquialmente para las personas debido a la tramitación, también está avanzando de manera más oportuna en pos de que puedan tener el Registro Nacional de Discapacidad y poder acceder a la oferta de servicios del servicio. Gracias. Diputada, senador. Sí, subsecretaria, sobre lo último y la referencia que hizo del COMPIN y las credenciales, ¿puede explayarse un poco más, por favor? Sí, por su intermedio, presidente, justamente, una de las líneas de trabajo que estamos desarrollando es poder construir un sistema de atención de las ayudas técnicas. Y para esto hemos convocado tanto al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y sus servicios respectivos, y hemos distinguido varias etapas de trabajo. Lo primero era construir el que ya les denominé el catálogo integrado de ayudas del Estado, que puede ser una acción muy pequeñita, pero hoy tener en verdad la denominación y un flujo de entrada para las solicitudes independientes de la institución ha sido un avance que ya pueden experimentar las personas. Lo segundo es que hemos avanzado en revisar también con la COMPIN cómo son los procesos de acreditación de la discapacidad. Se ha observado que había un stock y una lista de espera muy extensa y estamos coordinando con la COMPIN cómo poder eficientar ese proceso de entrega del Registro Nacional de Discapacidad con 2 cuestiones. Uno, con la integración de información
porque no necesariamente estaba integrada la información que se pesquisaba en el sistema de salud con la de asistencia social, entonces se mandaba una nueva evaluación a las personas y eso va a permitir poder reducir también los tiempos de espera en el Registro Nacional de Discapacidad. Nosotros esperamos ya hacia finales de este año poder tener buenas noticias en esa línea y por otro lado también en términos de la anticipación de las compras. Se estimó que del total de ayudas técnicas había un porcentaje muy importante que eran compras genéricas, es decir, eran auriculares, lentes o sillas de rueda que no necesitaban atención especializada y por tanto lo que estamos coordinando con Cenabas son compras mucho más amplias para poder contar con stock de tal forma que el proceso de entrega de las ayudas técnicas sea mucho más oportuna y no sean compras individualizadas que además no permiten la economía de escala. No sé si di cuenta de tu pregunta, diputado. Sí, sobre el punto y luego acumulemos preguntas y así le damos más dinamismo. Sí, subsecretaria, me queda claro sobre la integración de la información. ¿Y esto cuándo estaría operativo? Porque efectivamente la gente espera mucho tiempo por la credencial, 8 meses, 1 año. Entonces me ha tocado encontrarme con hartos casos de estos en particular. Sí, nosotros, lo que podemos hacer es hacer llegar la información de la estimación de plazos porque igual es gradual. Son espacios de coordinación que, insisto, pareciera que debiesen estar por naturaleza, pero recién estamos como progresando eso. Entonces les podemos hacer llegar cuál es el calendario que hemos estimado y cuáles son los hitos que particularmente, y se lo podemos pedir a la COMPIN, que tienen estimados para que lo puedan percibir las personas, tanto en el manejo del stock que se tenía como de la lista de espera. Gracias. Senador Coloma y luego diputado. Gracias, presidente. Mire, mi consulta un poco más genérica. Aprovecho el espacio de que estamos viendo, a veces estamos viendo el tema de ejecución, pero tengo una consulta de cómo ha evolucionado, una pregunta, el tema de la discapacidad en Chile. Yo me acuerdo, a mí me tocó hacer en el Maule un proyecto hace algunos años en materia de sillas de rueda que es muy impactado con el efecto que tuvo, que fue impresionante, y ahí me acuerdo haber visto estudios que situaban el porcentaje de discapacidad, era variable, pero la región era uno más alto de Chile, que era algo así como el 17%. ¿Por qué entonces, me gustaría cómo ha evolucionado eso? Yo no sé cómo empiezan a jugar distintas cosas, unas a favor, o sea, yo creo que hay una mucho mayor comprensión temprana de lo que esto de alguna manera significa y lo que se puede hacer, digamos, para enfrentarlo, pero también hay una mucho mayor longevidad en nuestro país, digamos, que ha ido cambiando casi exponencialmente, lo vemos en muchos temas. Entonces, este es el tipo de escenario en donde esto va a ir cambiando necesariamente, porque ya no tiene que ver con muchos elementos. Entonces, me gustaría ver un poquito cuál es el análisis de usted hoy día que está pasando en esa materia, particularmente con la evolución numérica, que también supone, por tanto, una forma también distinta de enfrentarlo, digamos. Ministra o subsecretaria. Por su intermedio, presidenta, muchas gracias por la pregunta, porque justamente nos permite poder abordar más comprensivamente y cómo las políticas públicas se van actualizando en pos de hacernos cargo de los desafíos que usted señala. Quizás señalar el instrumento más actualizado que nosotros tenemos en materia de discapacidad es la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia del año 2022, que reporta que la cifra nacional de discapacidad, les puedo compartir el informe a nivel regional para que puedan tenerlo, está del orden del 17% justamente, que es una cifra bien significativa. Podríamos decir que cerca de 2 de cada 10 chilenos y chilenas presentan una situación de discapacidad. Derivado de esto se demandan, yo diría que 3 desafíos. Primero, cómo nosotros atendemos de manera oportuna una discapacidad. Todos los análisis dicen que mientras más temprano, por ejemplo, la pesquisa de una discapacidad, pero también la entrega de ayudas técnicas para niños y niñas permiten que la inclusión de esta persona pueda ser mucho más expedita y mucho más resguardada en términos de su bienestar integral. Segundo, cómo nos coordinamos intersectorialmente. Aquí la relación que nosotros tenemos, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, pero también con el Ministerio de Salud y con sus servicios, ¿no? Por ejemplo, con la JUNAEV y también con los circuitos de atención de salud primaria, es
imprescindible para poder asegurar. Por eso es tan relevante este desafío que nos hemos puesto de poder mejorar la entrega del Registro Nacional de Discapacidad, que en verdad era una experiencia muy difícil, porque además en términos de respuesta institucionales era muy tardía. Y por otro lado, algo que para nosotros es relevante, y es por eso que lo mencionamos, es cómo vinculamos esto dentro del gran desafío de país que tenemos en términos del envejecimiento y del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Y aquí yo diría dos cuestiones. Uno, los 3 programas de Senadis que tributan al Sistema Nacional de Cuidados, que son ayudas, atención temprana, ayudas tempranas, las residencias para discapacidad y por otro lado también el tránsito a la vida independiente, tienen los 3 pilares: fomentar la autonomía, generar un circuito de atención que ponga en el centro los derechos para las personas con discapacidad, y algo que usted subrayó, que es muy importante, es cómo nosotros incorporamos el curso de la vida. Muchas veces nos pasaba que una persona que cumplía 60 años parecía que ya no era problema del Servicio Nacional de Discapacidad y pasaba a ser del Servicio Nacional del Adulto Mayor, pero el Servicio del Adulto Mayor decía, pero tiene discapacidad, entonces ¿a quién le corresponde atenderlo, no? Cuando nosotros incorporamos esto desde la perspectiva de los cuidados, ya no importa la edad que tenga la persona, porque la idea es que podamos dar una respuesta integrada, independiente del momento, de tal forma que seamos las instituciones las que nos hacemos cargo, y ese es un desafío de coordinación institucional muy importante. Y ahí nosotros vemos que, por ejemplo, la integración de estos programas, inclusive en un único programa presupuestario supervisado por la Subsecretaría de Servicios Sociales, nos permite dar este proceso de curso de la vida y no tener reparticiones divididas. Y en este contexto nosotros vemos que la longevidad, pero también la oportunidad de la atención son 2 grandes dimensiones que en materia de discapacidad tenemos que abordarlo. Tenemos un desafío país también de hacernos cargo, por ejemplo, en la integración del sistema de residencias, por eso aumentar la cobertura, revisar los per cápita, ver cómo se integra también con los centros de larga estadía, es un desafío para poder observarlo. Y por cierto, lo que yo les mencionaba, que era el tema de ayudas técnicas, donde teníamos un déficit como país muy significativo respecto a las demoras y a la oportunidad de la entrega. Senador. Ese 17, como porque me acuerdo de la cifra parecida antes, esto va, si usted lo mira 10 años atrás, o si usted lo proyecta 10 años para adelante, digamos, o sea, ¿cómo? Porque por eso le decía yo, la explicación suya está bien en el sentido de que aquí hay 2 cosas. Uno supone que hay mucho más conciencia del tema y por tanto hay más oportunidad. Y usted planteó que uno de los temas más relevantes es la oportunidad. Yo creo que hoy día, si uno lo compara con 20 o 30, hay mucho más oportunidad. Por otro lado, hay más longevidad que va en el sentido como contrapuesto. Entonces, no sé la evolución final, porque tiene que ver también con la forma de asignar dentro de los ministerios los recursos también. Pues. Sí, ahí lo primero quizás señalar, que creo que es algo bien importante en términos estadísticos, es distinguir la existencia de una discapacidad que no necesariamente se tiene que traducir en dependencia. Entonces, cuando nosotros llegamos con el equipamiento, podemos asegurar la autonomía e independencia de una persona con discapacidad. Eso es muy importante porque podemos ver la participación plena y por eso valoramos mucho también la actualización de la Ley de Inclusión Laboral, que permite poder incorporar y desafiarnos a incorporar procesos en el mundo del trabajo de las personas con discapacidad. Y eso es muy relevante. Usted ha señalado una cifra clara. Cuando nosotros sensibilizamos y socializamos más un fenómeno, probablemente personas que no se identificaban como tales, nosotros las podemos ver. Hemos visto, por ejemplo, que la ley TEA también permite incorporar nuevas dimensiones también que van a requerir dentro de los procesos de desarrollo de inclusión que desafían las estadísticas. Y en ese contexto, nosotros lo que hemos visto en comparación a las otras encuestas es que efectivamente hay un aumento, pero también hay un desafío respecto a cómo abordamos la dependencia. Entonces, diría que la cifra más crítica en términos de cómo abordamos la discapacidad es cómo reducimos la dependencia de las personas con discapacidad, generando las oportunidades para que estas personas puedan tener una inclusión y una integración plena a la vida. Y algo que también es muy relevante que nos señalan las personas con discapacidad es que ellos no se quieren ver como sujeto de cuidado, se quieren ver como sujeto de derecho, con condiciones para poder asegurar y resguardar su participación en la vida social y colectiva. Y ahí vemos que es el principal desafío. No me atrevería a hacer una proyección. Yo creo que el desafío que nosotros tenemos como país es más bien cómo reducimos las tasas de dependencia, y ahí creo que el rol del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados es fundamental para poder abordar esa dimensión del fenómeno. Diputado Donoso. Gracias, Presidenta. Usted habló del sistema de ayudas técnicas y habló de 5 instituciones que las entregan. Lo que claramente es un problema. Y a mí me tocó, por experiencia
en la vida pública, digamos, tratar de ejecutar, ¿ah? una compra de ayudas técnicas que Senadis pedía a la institución que yo estaba, que era gobernador provincial en ese minuto, comprar una serie de ayudas técnicas, pero con precisiones bien específicas. Gran parte de las ayudas técnicas tienen especificidades y por lo tanto una licitación de un número importante se hace bien difícil. Ahí, y claramente, hacía imposible que uno se atreviera a firmar una compra dirigida institucionalmente. Entonces, ahí tenemos un problema de cómo se ejecutan los recursos de Senadis, que se ejecutan siempre a través de terceros y va tratando de, por lo tanto, de buscar a alguien que lo ejecute un paquete. Y se genera este problema. Se demoró 3 años en comprar esas ayudas técnicas y no sé, en realidad se ejecutó finalmente. Entonces, ahí no debiéramos explorar una forma de que se compren directamente entendiendo la naturaleza de estos. O sea, una silla de ruedas, yo no lo sabía hasta ese minuto, tiene una dimensión exacta de la altura del tronco, otra del largo de las piernas, un ancho de rueda. Entonces, eso requiere de un ejecutor directo que es quien atiende y compra, cosa que hoy día no lo hace nadie y no sé si acaso alguna institución hoy día lo está haciendo. La consulta es si buscamos la solución a aquello. Subsecretaria. Muchas gracias por las preguntas. Estamos en eso, justamente, porque desafíos que usted señala, yo creo que son claves respecto a la oportunidad de las ayudas técnicas y la pregunta es quién debiese ser la mejor institución que pudiese estar primero como acompañando respecto del proceso de compras, porque en estricto rigor la misión institucional de Senadis está asociada también a velar por la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Y en ese contexto, lo que estamos haciendo nosotros es avanzando y también felices de poder remitirles la información al respecto en conjunto con el calendario que nos pidió la diputada, cuáles son los avances que estamos teniendo en coordinaciones, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, que además tienen un circuito de acompañamiento al momento de la entrega de unas ayudas técnicas de prótesis y órtesis que nos van a permitir de alguna manera poder asegurar que la ayuda técnica y estas soluciones también vayan acompañando de esas atenciones. Entonces, hay una ruta que estamos construyendo, nosotros felices de compartir la información y, por cierto, visorar cuáles son los desafíos que vamos a seguir teniendo y que requerimos de cara a los próximos años. Gracias, subsecretaria. Una pregunta en el tema de las ayudas técnicas. ¿Qué es lo que se comprende por ayudas técnicas? Porque hay un tema con las personas con discapacidad visual, ceguera, que la ayuda técnica es un perro amaestrado para que lo guíe y acompañe. Es súper especializado, ahí entiendo un solo lugar donde los entrenan, pero no está considerado esto como ayuda técnica. ¿Qué están pensando ahí? Sí, gracias senadora por su pregunta. Sí, efectivamente, si nosotros somos rigurosos, los lentes ópticos son una ayuda técnica. Y eso es importante porque muchas veces varias personas creen que no tienen ayudas técnicas cuando sí usan ayudas técnicas. Sí, estamos hablando de las personas ciegas que no, claro, no le ayudan. Sí, voy a llegar hacia eso. Y además hay un conjunto específico y en este proceso de integración en el catálogo único de ayudas técnicas, senadora, nosotros vimos también cómo habían ciertas bastones, por ejemplo, que cumplían con el mismo propósito y se llamaban de manera distinta. Entonces, por un lado, nosotros les podemos compartir el catálogo único que ya está publicado y difundido. Y por otro lado, comentar que en la línea del presupuesto que tiene el servicio también está acompañado a tránsito para la vía independiente, que no solamente implica la entrega de la ayuda técnica, sino también proyectos de inclusión para las personas con discapacidad, que implica, por ejemplo, asistentes de cuidado y eventualmente las alternativas que usted señala. Entonces, no solamente se fija la aparatología que nosotros pudiésemos decir en la ayuda técnica, sino también los otros proyectos y acompañamientos que pueden ser asistentes para que lo acompañen, habilitación también de la vivienda y, por cierto, otras alternativas como las que usted señala. Le voy a dar con todo la palabra al director para que se pueda referir específicamente a la situación de perros de ayuda a personas con... Perfecto. Director, si me ayudas, por favor. Ahí está Daniel Concha, que es el director de Senadis. Por su intermedio, presidenta, también por su intermedio, subsecretaria y ministra. De hecho, hoy día estuvimos en el mismo Salón 2, en la Comisión de Personas Mayores y Personas con Discapacidad del Senado, discutiendo un proyecto de ley sobre temas de perro de asistencia. La ley específica es
de la ley antigua, de la 19.284 de integración, que fue uno de los puntos que no modificó la ley 20.422 del año 2010. Y hay un reglamento que es el 223 que regula sobre el tema de los perros de asistencia. Ese es el nombre técnico que aparece en la ley. Y dentro de los perros de asistencia está el perro de asistencia guía, que son los perros que guían a personas ciegas o personas con discapacidad, con baja visión, ¿ya? Están los perros de asistencia de apoyo, ¿ya? Y están los perros de asistencia de otros dos tipos más. Yendo y a responder directamente a su pregunta, no está dentro del catálogo de ayudas técnicas, porque propiamente tal es un perro de asistencia, es algo que salió, está en discusión, hay solo una fundación, que es la Fundación Fundalur, que tiene una escuela de formación de perros guías, ya que es la primera en Chile, y generalmente los perros guías que habían en Chile eran traídos por la Federación Internacional desde Estados Unidos o Argentina, que era donde se entrenaban los perros guías. En ese sentido, yo creo que la discusión está abierta. El Servicio Nacional de Discapacidad, hace poco hemos sostenido reuniones con usuarios de perros guías como para ir viendo qué se puede ir pidiendo al respecto. Entonces, yo anoto su pregunta, porque es una pregunta que también han hecho usuarios de perros guías, ¿ya? Pero en este momento nosotros deberíamos o podríamos verlo desde una perspectiva más desde perros de asistencia. Otro dato que no es menor, la preparación de un perro de asistencia mínimo son 2 años de entrenamiento. Entonces, cómo conversa con un presupuesto que es anual. Entonces, eso también es algo que también hay que pensarlo, ¿ya? Simplemente describir cuál es la situación, Senadi siempre dispuesto a ver cómo se puede ir viendo esta situación de perros guía, y coloco este proyecto de ley que va a modificar porque quieren integrar una nueva modalidad de perro de asistencia, que es el perro de asistencia y de apoyo personas de salud mental, ¿ya? Y eso también está recién en segundo trámite. No sé si respondo directamente a su pregunta, pero es más o menos lo que está hoy día en la ley. Sí, responde a mi pregunta. El tema es que igual queda sin respuesta, porque aquí lo que necesitamos es ver cómo financiamos esto para que esa ayuda, que es técnica al final, la persona no puede moverse sin una persona o sin una asistencia de este tipo, podamos mantenerla. Ahora, quizás podríamos verlo con un financiamiento a quienes entrenan a estos perros, y se podría ver en la discusión presupuestaria, y esto para la ministra, para que lo consideremos, de financiamiento a la fundación que lo hace, y que esté garantizado ese financiamiento con un traspaso, obviamente, a las personas del entrenamiento del perro que la va a acompañar. Y ahí se salvaría el problema de que requiera 2 años de financiamiento a esa persona, porque se hace el financiamiento permanente a la fundación. Yo le pediría a la ministra que lo revisen, más allá del proyecto de ley que se esté discutiendo, para que podamos incorporarlo dentro de la discusión del presupuesto 2025. Ministra. Presidenta, lo tomamos, estaba mirando porque, si no me equivoco, pero voy a revisarlo con mayor detalle. El año pasado hicimos entrega justamente a propósito de unos fondos del Ministerio a la fundación que trabaja en esto, pero el dato lo voy a ratificar, pero tomamos, por supuesto, la preocupación. Por eso, podríamos verlo, ver qué pasa con el financiamiento de esta fundación, ver lo que significa financiarla, cuál es la ayuda que se podría entregar a las personas para que sea algo que esté permanente. Ya. No sé si hay más preguntas, colegas, respecto del Servicio Nacional de Discapacidad. Si no la hay, pasamos al Sename. Ministra, gracias, director. Sí. Gracias, presidenta. La subsecretaria va a seguir con el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Por su intermedio, presidenta, y ya el último de los servicios sociales del Ministerio de Desarrollo Social, el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Este servicio y las líneas y asignaciones están orientadas a 3 propósitos. Por un lado, la participación
de las personas mayores, la promoción de los derechos y también la línea de programas que están vinculados al programa presupuestario del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Como podemos observar, en general, el estado actual del compromiso del Servicio Nacional del Adulto Mayor es de un 83,5% y de su ejecución es de un 53,6%. Quizás señalar algunas cuestiones que son relevantes, poder señalar que ya está en proceso de implementación nuevos centros de larga estadía que hemos logrado también con el acuerdo entre los municipios y otros actores locales. Voy a pasar después a listar cuáles son estos, lo cual nos permite ir avanzando en descomprimir la demanda que existen de centros de larga estadía y de cupos también. Hemos avanzado también en la implementación de los condominios de vivienda tuteladas, que nosotros valoramos muchísimo en términos de una política pública que apunta a la inclusión de las personas con discapacidad y al manejo de la autonomía. Además, con la incorporación de un asistente TENS que permite poder asegurar dentro del contexto de su propio condominio rehabilitaciones en el caso de que sufran alguna caída. Por cierto, también propiciar el avance de los cuidados domiciliarios, que son una dimensión que se complementa con la línea de asistencia domiciliaria que tiene el programa de red local de apoyos y cuidados. Y, por cierto, el avance en centros diurnos. Como vemos, nosotros vamos a poder avanzar de manera exitosa en el desarrollo de la implementación de este presupuesto, que, por cierto, es uno de los servicios que en el marco del proceso de envejecimiento también se va a ver muy desafiado y, por tanto, van a ser muy relevantes como prospectamos los siguientes presupuestos y cómo vamos avanzando también en la ley de envejecimiento activo, digno y saludable. Ofrezco la palabra. Diputado Donoso. Gracias, Presidenta, por su intermedio, la subsecretaria. Me llamó la atención lo de las viviendas tuteladas, a las cuales tengo especial cariño, digamos. Porque depende un poco del volumen de personas que estén dentro de este grupo de viviendas tuteladas, la necesidad seguramente de un TENS. Y quizás más de uno, depende del volumen de personas atendidas. Y más allá de la ejecución del presupuesto, me preocupa que exista en este sistema que bien administrado es fabuloso y mal administrado es terrible. Me tocó el proceso. Vuelvo al periodo de la gobernación, me tocó recibir unas viviendas muy mal administradas, en que estaba la luz cortada, había problemas de agua, habían varios problemas, y después entregamos esto, pero va dependiendo mucho del gestor. ¿Y cómo aseguramos que este gestor sea bueno? Porque cuando las personas requieren una solución temporal de vivienda mientras sean autosuficientes, es súper bueno tener este espacio donde tienen libertad y no caemos a un centro de larga estadía y mantienen su vida diaria. Pero cuando están mal administradas, es un tormento. Por eso me preocupa más, incluso, que el TENS, cómo aseguramos la buena ejecución de este programa para que así efectivamente y que crezca y demos buena atención a estos adultos mayores. Subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, usted ha dado en el clavo respecto al éxito de una política pública tan virtuosa como los condominios de vivienda tutelada. Es como nosotros aseguramos que efectivamente la administración, el seguimiento, el funcionamiento y la conformación de una comunidad por parte de las personas mayores sea respetuosa y tenga también las condiciones materiales para poder asegurar unas condiciones de calidad, que es lo que buscamos resguardar con esto. Y aquí contar quizás algunos cambios que se han producido en términos de la administración. Usted señala justamente en algún momento eran las gobernaciones las que se hacían cargo. Hoy lo que estamos haciendo es una coordinación con los municipios y con la participación directa de algunas organizaciones sociales y del Servicio Nacional del Adulto Mayor que participa en los procesos de supervisión. Esa triada de actores que participan dentro del proceso de administración ha sido muy virtuosa, primero porque permite la responsabilidad y la vinculación dentro del territorio al incorporarse al municipio. Segundo, la expertise técnica que tiene el Servicio Nacional del Adulto Mayor en poder acompañar el despliegue, el proceso de construcción de nóminas. Nosotros acabamos de inaugurar la última en Gorbea y eso ha sido bien importante, también poder visibilizar cómo se articulan respecto a las llegadas territoriales y, por otro lado, poder asegurar cuáles son los tamaños que tenían los condominios de vivienda tuteladas. Nosotros tenemos los condominios más antiguos, recordemos que esta política viene desde el año 2009, tenían hasta 30 viviendas. Hoy nosotros estamos pensando en una escala mucho más chiquitita. Por ejemplo, el último que se estableció eran de 16 viviendas
viviendas y estamos pensando en máximo de 20. Esa unidad habitacional nos permite poder asegurar las condiciones de convivencia en función también de las reglas establecidas al interior de por parte de las personas mayores. Y por otro lado, también considerar que este desarrollo de la construcción de estas viviendas también están adecuadas al territorio. Muchas veces habíamos visto cierta homogeneidad en la construcción que se habían desarrollado, hoy ya se incorpora ciertas variaciones. Por ejemplo, contarles que los condominios de Arica tienen diversas condiciones de construcción que lo habilitan a territorios salinos, que es distinta, por ejemplo, a las que tienen durante el sur. Entonces se han ido incorporando actualizaciones respecto del modelo de gestión, de construcción y de administración que permiten poder hacerse cargo de los aprendizajes también que se habían levantado, porque sabemos que muchas veces fue bien complejo también administrar y hacerse cargo de los procesos, hasta, no sé, de que se añada una ampolleta o se cortaba algún circuito eléctrico. Entonces ahora ya se puede integrar de mejor manera y eso está siendo abordado y estamos en proceso de coordinación junto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para seguir en esta escala de construcción, porque vemos que cuando existen personas mayores con vulnerabilidad habitacional, es los condominios de vivienda tuteladas la alternativa y no trasladarlos a centros de larga estadía. ¿Hay alguna otra consulta, diputado? ¿No? En ese caso terminaríamos esta partida porque esta era el último servicio a presentar. Entonces le agradecemos a la subsecretaria, a la ministra y concluimos la sesión. Muchas gracias.